Bueno, continuando con la temática de la incorporación del conocimiento sobre el ECMO pediátrico, recordar que las palabras que significan la sigla ECMO es una oxigenación extracorpórea por membrana de polimetilpentreno. Esto es una terapia, un soporte que contribuye al estado de recuperación de salud del paciente. Y esto lo que va a hacer es alivianar las cargas que tenga un sistema comprometido. En otras palabras, es ayudar a un sistema o a un órgano comprometido en su estado de salud para que pueda recuperarse de forma corta, de forma temprana y pueda restablecerse sus funciones que lo hace común y corriente. Este soporte es un soporte transitorio, es un soporte que debemos pensar en que si lo vamos a colocar a un paciente neonatal o pediátrico, debemos tener en cuenta antes de seleccionar los componentes o los elementos que vamos a utilizar en esta terapia, es identificar las principales características anatomofisiológicas de cada paciente. No es lo mismo un paciente con neonato a un paciente que sea lactante o a un paciente que se encuentre en su etapa preescolar o escolar o en el adolescente. Entonces, partiendo de esa parte, hay que clasificarlos cada uno. Entonces, el neonato se comprende desde los 0 días de vida o desde el momento del nacimiento hasta los 28 o primer mes de vida. Luego viene el lactante que se clasifica en dos, lactante menor y lactante mayor. El lactante menor va desde el primer mes hasta el 12º mes, es decir, el primer año de vida, y el mayor va del primer año de vida hasta el segundo año de vida. El niño se clasifica en dos tipos de etapas de ciclo vital y es el preescolar y el escolar. De 2 a 5 años el preescolar y el escolar de 6 a 12. Y por encima de los 12 años hasta los 18 o alguna literatura se atreve a colocarlo como hasta los 21 años, se considera adolescentes. Todos estos pacientes en esas etapas del ciclo vital van a tener cambios fisiológicos. Partamos desde el neonato. El neonato tiene unos desarrollos pulmonares y cardiovasculares que están empezando a adaptarse a la vida extrauterina. Recordando la fisiología fetal, en el estado fetal el nene o la nena se oxigena a través de la placenta. A través de la placenta se oxigena la sangre, viaja por la vena umbilical, llega al sistema porta y a través de unos shunts van a estar, digamos, circulando en todo el sistema cardiocirculatorio del feto. Pero durante esta etapa fetal, el pulmón se encuentra en estado de desarrollo. Por lo tanto, circulación pulmonar va a estar mucho más disminuida que al momento del nacimiento, donde hace esa transición de la respiración placentaria a la respiración pulmonar. Si bien es cierto, a partir de las 32 semanas de gestación ya hay maduración pulmonar donde los neumocitos tipo 1 y tipo 2 dan sostén y obviamente dan el surfactante para que el alvéolo pulmonar no se colapse y no se atelectese. Estos alvéolos son pocos, pequeños e inmaduros a pesar de tener la capacidad de poder oxigenar en la respiración extrauterina. Y si lo comparamos con el de un niño de 8 años o con el del adulto, se dice que aproximadamente es como comparar 20 millones con 300 millones que va a tener. Por lo tanto, ese sistema pulmonar está propenso a estar en constantes cambios y esos cambios pueden poner en riesgo el estado de salud. Obviamente, si el nene nace antes de tiempo, antes de esas 32 semanas, sea porque la madre haya tenido una patología que obligue a un embarazo, a un parto prematuro,
este pequeño va a estar o esta pequeña va a estar expuesto a todas estas patologías pulmonares y a complicaciones. Conociéndolo muy bien desde la fisiología, la unidad funcional del intercambio gaseoso es en esa unidad alveolocapilar. Si comparamos la unidad alveolocapilar con la de un niño más grande o con la de un adulto, el tamaño de la micra que tiene esa unidad alveolocapilar es entre 150 y 180 versus a la de un adulto. Es decir, que ya por ese lado también la difusión de gases no va a ser la misma. Y supongamos que el nene nace con alguna patología cardiopulmonar, póngale membrana hialina, broncoaspiración de meconio, estado fetal no satisfactorio, cardiopatía congénita, etcétera, pues se va a ver mucho más comprometido. Entonces, estos pacientes van a tener que estar propensos a la necesidad de un soporte extracorpóreo. También nos dice que a nivel pulmonar hay una disminución en el área de superficie de intercambio gaseoso. Hay otros cambios también que debemos tener en cuenta en el pediátrico, a diferencia del adulto, es que el hígado es inmaduro. Por lo tanto, los factores de coagulación beta K dependientes van a estar mucho más disminuidos que en el adulto o en el niño más grande. Por lo tanto, los tiempos de coagulación, en especial el tiempo de protrombina, va a estar prolongado en sí. Entonces hay riesgo de sangrados, hay riesgos de formaciones de coagulopatía propio de su fisiología. Y si lo sumamos a un circuito extracorpóreo, que en otras clases vamos a hablar sobre digamos, las complicaciones que tiene un soporte extracorpóreo en la activación del endotelio y en la activación de la cascada de coagulación, pues es como más agraviante. Entonces los cambios en el nene, en el recién nacido, son totalmente diferentes. Y es un reto para nosotros como operadores o futuro equipo ECMO en trabajar y cuidar estos pacientes. Hay una rápida pérdida de calor con respecto a la capacidad de producción limitada. El nene o la nena pierde demasiado calor por su superficie corporal y por su tejido adiposo disminuido. Por tanto, el paciente va a tener que utilizar más reservas, mayor gasto calórico, mayor gasto energético para mantener ese calor. Si el paciente necesita estos elementos, va a aumentar su gasto cardíaco. Y eso se va a traducir en que va a necesitar más disponibilidad o entrega de oxígeno a la célula, como también de que va a incrementar el consumo de oxígeno. Si tenemos un soporte extracorpóreo, incrementa la pérdida de calor desde un 25 a un 45% más que lo que puede ocurrir en un nene, en una cuna o en un nicho. Otro cambio importante que nos vamos a tener que enfrentar como futuros ecmólogos es los cambios cardiocirculatorios. El flujo cardíaco que tienen estos pacientes con respecto a su superficie corporal y a su agua corporal total es mucho mayor. Si bien es cierto, las resistencias vasculares, digamos, cambian desde el momento intrauterino a la vida extrauterina, si lo hablamos desde el lado pulmonar, aún siguen siendo resistencias elevadas. Y esto va a provocar que al principio de la edad neonatal, los shunts fisiológicos que utilizaba en la vida fetal para mantener su homeostasis van a estar permeables. Ejemplo, un ductus arterioso. Hasta que las presiones dentro de la línea arterial, es decir, pulmonar, dentro de las resistencias pulmonares, empiecen a ser más bajas y empiecen a ser más de capacitancia que de resistencia. El gasto cardíaco de los recién nacidos son mayores, ya lo hemos estado diciendo. Por lo tanto, los flujos que vamos a tener que estar pensando en un neonato es entre 200 a 325 mililitros por kilo minuto. ¿De qué dependerá el flujo cardíaco o el flujo sanguíneo del paciente neonatal
o del niño es el flujo que hay que darle para garantizar una buena entrega para un buen consumo. Y ese consumo de oxígeno va a ser mucho mayor y se incrementará si hay hipertermia, si hay pérdida de calor, si hay sepsis. Igual como lo que pasa en el adulto, en el niño es mucho más grave y mucho más complicado el consumo de oxígeno. Esto a medida de la edad va disminuyendo. Sin embargo, el paciente que nos vamos a enfrentar en el ECMO es un paciente que va a estar con mayor consumo de oxígeno. Las presiones arteriales van a ser mucho más bajas, van a estar más disminuidas y la media entre un neonato va a ser de entre 35 y 45 milímetros de mercurio y de ahí en adelante va a empezar a incrementar. Por lo tanto, esta gráfica o esta tabla que vemos en la diapositiva nos da más o menos una idea del gasto cardíaco que va a requerir según el peso del paciente. Siempre va a ser disminución por el cambio de la volemia o del agua corporal total que hace el neonato al, digamos, a la transición del lactante. En concluidas cuentas, el volumen sanguíneo de un recién nacido va a estar entre 85 mililitros por kilo y a medida del cambio de la edad y de la etapa del ciclo vital va a ir disminuyendo. Va a haber una hemodilución fisiológica con respecto a la disminución del hematocrito por cambio del agua corporal total. El neonato va a tener hematocrito, si es un neonato sin ninguna patología cianosante, el hematocrito va a estar un poco más disminuido por la volemia que tiene en sí el paciente. El agua corporal total del neonato es mucho mayor, por lo tanto la hemodilución va a ser inminente. Las proteínas plasmáticas y la presión oncótica en el neonato va a estar disminuida hasta que empiece a incrementar ese aporte nutricional que tiene el feto y empiece a ganar más aporte proteico plasmático y por lo tanto la presión oncótica aumente para que el agua que está a nivel intracelular pueda ir al espacio intravascular y empiece a haber esa pérdida de líquido transitorio y fisiológico para adecuar todas las demás células del organismo. Ya habíamos hablado de que los factores beta-K dependientes van a estar disminuidos en el neonato y por lo tanto puede haber una coagulopatía dilucional. A nivel de la hemoglobina, es importante tener en cuenta que la hemoglobina neonatal no es la misma hemoglobina que va a haber en el lactante y en el adulto y en el niño más grande. En la fisiología fetal, la hemoglobina tiene dos cadenas, alfa y gamma. Esto hace que sea mucho más afín al oxígeno. Eso es el efecto Bohr, pero cuando va a hacer la vida extrauterina, las cadenas gamma se deben convertir en cadenas beta, que eso es un proceso fisiológico que se da para que pueda empezar a ganar más 2,3-difosfoglicerato y sea capaz de ceder oxígeno a la célula. Esto es una tablita que también vamos a dejar, pero es esta manera de recordatorio, cómo calcular aproximadamente el peso, la talla, la superficie corporal del paciente y el flujo cardíaco o el índice cardíaco que puede tener estos pacientes según la edad. Entonces, el concepto de soporte extracorpóreo es un soporte que vamos a dar según la necesidad fisiológica de cada uno de nuestros pacientes pequeños. Y deben tener unos materiales o unos elementos que son los que vamos a hablar para todo un programa ECMO o para una terapia ECMO. Para los que ya hemos estado en ECMO adulto, sabemos que debemos contar con unas cánulas que nos permiten drenar o introducir el flujo sanguíneo en el cuerpo del paciente. Va a necesitar unas tuberías o unas líneas que van a permitir la extracción de esa sangre y el retorno de esa sangre oxigenada. Lo que nosotros llamamos como drenaje venoso y entrega arterial o retorno arterial. Pero en el ECMO vamos a hablar de extracción y de retorno.
una bomba que nos permite impulsar esa sangre, que la permitamos entregar. Un oxigenador que permita hacer ese intercambio de gas, que la convirtamos de desoxigenada a oxigenada y que la podamos descarbonizar, es decir, barrer CO2. Necesitaremos un blender o un dispositivo que permita agregar oxígeno y aire y de esta forma mantener el aporte de oxígeno y el control del CO2. En este caso, generalmente uno utiliza un blender, pero podemos utilizar o una red de pared de tal forma que podamos agregar oxígeno y podamos manejar un flujo de gas. Hola. Hola, Bien, hola, ¿alguien habló por ahí? fue Hola. un error, perdón. Tenía Ah, mi ya, ok, micrófono no hay abierto, problema, soy yo no hay sola. problema. Disculpa. No, no, tranquila, no hay problema. Vamos a necesitar unos sistemas de medición de presiones, porque la medición de presión nos pueden indicar cómo se puede estar comportando un flujo dentro de un dispositivo. Y también vamos a necesitar un intercambiador de calor. Si bien es cierto, la sangre del paciente pierde temperatura cuando sale de un circuito, del cuerpo del paciente, un circuito extracorpóreo. Si no garantizamos un buen aporte de calor, pues el nene va a tener que perder más calor y eso se va a traducir en complicaciones hematológicas y se va a repercutir en la respiración celular. Esta es una imagen de mis colegas de la clínica Chayo, en la que cómo conectan a los nenes. Esto es un nene de aproximadamente 10 años, bueno, un pequeño, un niño de 10 años, un escolar de 10 años, que está en soporte por un distrés respiratorio agudo por influenza, y a eso es lo que nos vamos a someter, a una bomba de circulación extracorpórea, a una máquina de diálisis si el paciente tiene problema renal, a un ventilador, a un sistema de monitoreo, igual que un adulto. Sin embargo, aquí lo que nos llama la atención es que todo es más pequeño y es un reto. Esta es una de las máquinas que utilizan de circulación extracorpórea para ECMO en la Clínica Fundación Cardioinfantil en Bogotá. ¿Y qué podemos destacar aquí en esta imagen? Que aparte de tener bombas de infusión, voy a utilizar el puntero, aparte de tener bombas de infusión como en un adulto, aparte de manejar la hemodinamia a través de unas máquinas de control como un monitoreo de signos vitales, tiene una medición de oximetría regional a través de espectrometría de infrarrojo o lo que llamamos NIRS. Y es importante este dispositivo porque esto nos da una medición indirecta de cómo se puede estar saturando a nivel regional el paciente. Generalmente en los nenes lo colocamos en la parte cerebral para ver cómo se está perfundiendo ese cerebro y en la parte visceral. Porque si bien es cierto, recordemos que uno de los órganos que requiere mayor componente de oxigenación es el corazón, el riñón y el hígado. Si no tenemos esa vigilancia continua, podemos estar causando sufrimiento celular y en vez de estarle aportando un buen oxígeno, lo que podemos estar llevando es a un deterioro en la respiración celular y a un metabolismo anaeróbico. Acá podemos ver el blender, el sistema de monitoría que tiene integrado un intercambiador de calor, la consola, el soporte para la membrana y una manivela o un handcrank por si la consola falla, podamos activar el manejo de emergencia y podamos dar un aporte de flujo a nivel manual. Y voilà, este es el nene que nos vamos a enfrentar. Generalmente los niños más chicos, las canulaciones van a ser de predominio central o torácica y van a quedar por contrabertura.
ya que en muchas ocasiones por los vasos periféricos va a ser difícil la obtención de sangre. Esta es nuestra máquina, nuestra consola, la Rotaflow 1, que por lo que me han comentado mis colegas, están haciendo la gestión para poderse obtener unas diferentes consolas un poco más modernas, que son la Rotaflow 2, más pequeñas, de fácil transporte, pero cualquier tipo de bomba de ECMO nos sirve. Y vamos a necesitar una bomba de infusión para la heparina porque es un circuito extracorpóreo y hay que mantenerlo íntegro o tratar de mantenerlo íntegro. Y a diferencia del circuito extracorpóreo de un adulto, el circuito extracorpóreo de un nene tiene un bypass o un shunt entre la línea de extracción y la línea de retorno. Y este shunt nos permite para hacer el winning o el destete del ECMO. Se va abriendo y eso va generando un efecto de robo entre el circuito para que quede más en el paciente y quede recirculando en el caso tal que clampiemos la terapia, finalicemos la terapia ECMO y evaluemos si el paciente pediátrico y neonatal es capaz de soportar su condición de una circulación propia y no estar dependiendo de la circulación extracorpórea. Entonces, la terapia extracorpórea lo que busca es dar un reposo, un periodo de tiempo de recuperación del sistema cardiopulmonar, cardiocirculatorio o de algún órgano afectado en específico. Estas son unas imágenes donde están las indicaciones del ECMO neonatal, el ECMO pediátrico y el ECMO adulto, que eso ya en las otras charlas ya lo han hablado y esa no es motivo para hablarlo, porque la finalidad de nosotros es hablar de los elementos que necesitamos. Ya vimos algunos, vamos a enfatizar en otros. Primero, cánulas. Las cánulas son dispositivos que vamos a implementar para el drenaje. Esa canulación, como les decía, en pacientes menores de 30 kilos o algunos en menos de 40 kilos, se van a tener que hacer en pabellón a través de una, digamos, incisión torácica o central y que queden por contrabertura como lo vimos en las imágenes anteriores. Igual la canulación va a ser venosa, es decir, para el territorio pulmonar o para el apoyo pulmonar, veno-arterial si es cardiocirculatorio o veno-arteriovenoso si es para un caso de cardiopulmón. ¿Y qué es lo que se va a buscar si se introduce por vía periférica o central? Es colocar una cánula de extracción de la vía central venosa, ir a un oxigenador, oxigenarse y regresarse al territorio, digamos, ya sea arterial o venoso. Esto es una canulación en un adulto y en un niño por encima de 40 kilos también la podemos hacer periférica. Los cuidados, igual que todo tipo de acceso vascular. El ECMO central tiene unas complicaciones, que puede haber hemorragias, taponamientos cardíacos, trombos en la aorta si se canula directamente en la aorta, y cuando hay canulación en la aorta, incrementa la poscarga ventricular izquierda y esto puede aumentar el trabajo ventricular izquierdo. Va a ser de importancia, bueno, me adelanto a los cuidados, pero no vamos a hablar de cuidados, es sobre las reservas energéticas del corazón. No es lo mismo un corazón sano, un corazón con cardiopatía. Y la canulación periférica en el neonato o en el pediátrico es que puede tener complicaciones neurológicas por la colapsabilidad del territorio venoso. Cuando hay poca volemia y se aumenta el flujo, la extracción puede ser tan alta que eso hace un efecto retrógrado sobre las vías yugulares, pueden colapsar las vías yugulares y puede incrementar la hipoperfusión cerebral. Puede haber disección de carótida porque cuando uno canula a un nene de vía periférica, el acceso más fácil en el cuello es la carótida. Y en el momento del anclaje de esa cánula al vaso, podemos desgarrarla o disecarla.
Y también, como toda canulación, eventos embólicos. La terapia ECMO debe ser una terapia o un soporte que permita trasladarse el paciente a los diferentes lugares o a los diferentes sitios y que la terapia clínica que está instaurada no se vea interrumpida. Si el paciente tiene que irse a un TAC, se pueda trasladar con el soporte al TAC. Si el paciente necesita ser trasladado al pabellón o a otro servicio, también pueda trasladarse a otro servicio. El segundo componente importante son las tuberías. Las tuberías son las líneas que van a permitir el desagüe o la extracción y el retorno. Pero para que estos tubos o estas líneas sean óptimas, deben cumplir unas características. Y es que sean transparentes, que podamos vigilarlas, que podamos observarlas a través de luz, que sean flexibles, pero que no pierdan la rigidez de la tubería y que tenga un bajo nivel de espalación. ¿Qué es espalación? Digamos, deterioro de la capa interna del material de la tubería. Estas tuberías deben estar establecidas dentro del circuito extracorpóreo y deben garantizarse un respaldo. Es decir, no podemos quedarnos con líneas con un solo circuito exclusivo, sino que debemos tener un respaldo o para hacer un backup en caso tal de que alguna de esas líneas se rompa o alguna de esas líneas se fisure. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con 0,28 metros cuadrados y se le tiene que dar un índice cardíaco de 3 litros por minuto, cada tubería va a tener una caída de flujo, ya sea con drenaje venoso o sin drenaje venoso. Y esto es importante conocerlo porque calculándole el flujo al paciente, yo calculo qué tamaño de tubería vamos a usar. Si esto es un neonato con una superficie corporal y que le tengo que dar este flujo y capaz más, yo tengo que no colocarle una tubería de 3,16, sino de 1/4, que permita que por sifonaje pueda entrar flujo de hasta de 1,800 y pueda ayudar un flujo máximo de 2,5 litros. Si yo le pongo una línea de 3,16, va a haber mayor éstasis sanguíneo porque en caída por sifonaje, es decir, en caída por la extracción de la bomba, solamente me puede dar hasta 600. Y si yo tengo que darle un flujo de 0,800, va a quedar corto. El oxigenador, un ramillete de fibras de polimetilpenteno con una membrana que tiene que ser impermeable al plasma, pero permeable al gas, y que esta terapia dure aproximadamente por encima de 14 días o que el dispositivo tenga esa confiabilidad de que por encima de 15 días se le pueda estar administrando, por lo mínimo 15 días. Esta fibra de polimetilpenteno hace que dure más y que el gas se pueda difundir por medio de la ley de Fick. ¿Qué oxigenadores podemos usar actualmente? El Maquet PLS pediátrico o el ECMO Brocet pediátrico o neonatal. Esta, para resumir, es una imagen que después la hablaremos en clases posteriores sobre el cuidado del paciente. Y es necesario vigilar el ACT o vigilar el tiempo de coagulación a través de test de viscoelásticos o medición de tiempo de tromboplasmina o de fibrinógeno o recuento de plaquetas, que es lo que podemos hacer en el laboratorio clínico. Hay que heparinizar al paciente, entonces vamos a necesitar heparina y hay que estar vigilando esos tiempos de coagulación. Y cada, digamos, pérdida de sangre o cada extracción de sangre va a implicar pérdida de volemia al nene. Por lo tanto, en los neonatos no podemos olvidar de la volemia del paciente. Es importantísimo manejar la volemia del paciente. El otro efecto es la bomba. La bomba que podemos tener es rodillo o centrífuga. La bomba rodillo
gira a través del rodillo sobre una tubería. Y esa tubería lo que hace es girar a unas revoluciones por minuto, colapsa el tubo, hace una columna de fluido en forma de presión negativa y la impulsa a través de una fuerza positiva. La centrífuga está colocada sobre un rotor electromagnético y ella gira con sus aspas, causando un efecto de vórtice o de sifonaje, extrayendo la sangre e impulsando la sangre por fuerza electromagnética. Tiene sus pros y sus contras. El rodillo permite tener un control preciso del flujo. Yo lo coloco a 0,25 litros por minuto y él te va a girar a esa velocidad. Pero tiene un problema, que los vasos sanguíneos del nene o del pediátrico o del neonato pueden cambiar su morfología y la volemia del neonato y del pediátrico cambian. Entonces, puede que se sobrepresurice el circuito porque el rodillo gira y no se adecua a ninguna presión. Él gira y él lo único que hace es programarse y te gira, pero puede causar hemólisis, cavitaciones y errores en su oclusividad que cause hipoflujo. La centrífuga no necesita calibración de oclusividad, digamos que tiene menos activación, entre comillas, de los elementos formes de la sangre, pero eso no garantiza nada. Son altamente sensibles a la precarga y poscarga, es decir, se adecúa a las presiones intracavitarias cardíacas. Pero aquí hay un problema y es que si yo manejo centrífuga en el neonato, el operador tiene que estar muy pendiente de la bomba porque yo puedo tener las mismas revoluciones por minuto a un flujo adecuado, pero si la precarga o la poscarga cambian, el flujo va a cambiar. Y si yo no estoy atento como operador a ese flujo, el paciente entra en hipoperfusión. Y eso es como una bomba, digamos, articulada para transporte, por ejemplo, el Maquet, y se puede trasladar. Hay varios oxigenadores, varios, digamos, dispositivos que se pueden usar. Lo importante es identificar cuáles están en el mercado actual y qué flujo va a dar cada uno. Por eso es importante familiarizarnos con las características técnicas de cada oxigenador. Y el operador, el ecmólogo, todo el equipo ECMO debe familiarizarse con el sistema. Y básicamente ese es nuestro dispositivo que tenemos actualmente en el hospital para causar o para llevar a cabo el ECMO, poder tolerar esas posibilidades de enfermedades que nos vamos a tener que enfrentar en el pediátrico o en el paciente neonatal. También vigilar la distensibilidad ventricular, porque aquí en el neonato o en el pediátrico la ley de Frank-Starling es mucho más agresiva. Si el ventrículo se distiende, la miofibrilla no puede volver a su estado original y podemos causar una insuficiencia cardíaca por una dilatación de cavidades agresiva. Por lo tanto, el dispositivo hay que estarlo vigilando constantemente y ya tendremos unos cuidados especiales que no varían mucho con el adulto, pero que sí hay que agregar a la maletita de conocimiento la fisiología y digamos todo lo que tiene que, el embalaje que trae por sí el cuidado del paciente pediátrico y neonatal. Eso era lo que quería transmitir el día de hoy. Les agradezco su participación. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?